7-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la seguridad y la paz en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los señores asambleístas que esta mañana van a protagonizar la sesión para retomar las reformas al Código Penal, que en segundo y definitivo debate tiene que definirse. En primero se reciben observaciones, en el segundo se vota, se aprueba o se niega o se archiva, porque esto dice, más allá de los discursos políticos que hemos escuchado de algunos actores, por ejemplo, desde el Partido Social Cristiano, que archivar sería una aberración. Archivar está en el artículo 61, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice lo siguiente: se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley o por títulos, el texto íntegro primero, lo cual sería una barbaridad. Eso sí, una barbaridad, aprobar todo. Por títulos habría que revisar capítulos, secciones o artículos. Asimismo, por decisión del Pleno de la Asamblea, se podrá archivar un proyecto de ley. Sí se puede archivar, que es una de las opciones. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas e invitado, Mariana Yumbay de Pachacuti, Lucía Pozo de Actuemos y Jorge Peñafiel del Movimiento Construyo. Quiero empezar con la asambleísta Mariana Yumbay. ¿Cuál es la posición de Pachacuti? ¿Qué van a hacer luego de que quedara al descubierto algo que unos dicen que desconocían, otros dicen que no leyeron, especialmente en la Comisión de Justicia? Lo cierto es que ahí está el proyecto, y como hemos escuchado al propio presidente de la Asamblea, se intentó meter gato por liebre, pero con la anuencia de quienes, hay que decirlo. ¿Cuál es la posición de Pachacuti, asambleísta Mariana Yumbay? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a querida Lucía y también Jorge y a toda la ciudadanía que está siguiendo este importante medio de comunicación. Efectivamente, como parte del Pachacuti, personalmente en los primeros 15 días de haber llegado a la Asamblea, yo había presentado una iniciativa de reforma a 5 leyes con esos que es lo que queríamos: garantizar la seguridad ciudadana, esto en virtud de atender las demandas del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano ha pedido que algunos delitos sean revisados y que se establezca el incremento de penas. Y en ese marco, mi propuesta al menos fue, está mirada en forma integral, ¿no es cierto? Aumento de penas, fortalecimiento de la policía, fortalecimiento de la policía judicial. Los gobiernos autónomos descentralizados también tienen que empezar a trabajar por el tema de la recuperación de espacios y garantizar la seguridad ciudadana. Igual el recuperar el control de los centros de rehabilitación social, entre otras tareas que se había planteado. Porque sabemos que no todo lo que está planteado en el COI probablemente resuelve o garantiza la recuperación de la seguridad. También tenemos que ir a los grandes problemas que son la desigualdad, la pobreza, esa posibilidad de garantizar el acceso al empleo. O sea, hay otros temas que hay que ver para resolver. En ese marco, muchas de las propuestas nuestras han sido incorporadas y de hecho vamos a defenderlas y vamos a apoyar. Pero hay otros temas con los cuales no estamos de acuerdo, como por ejemplo el tema de la imprescriptibilidad de ciertos delitos. No estamos de acuerdo con la desconfiguración de lo que es el recurso de revisión. No estamos de acuerdo tampoco con el hecho de levantar la reserva a la etapa de la investigación previa. La Corte Constitucional ya ha establecido que las partes son los únicos que tienen posibilidad de acceder en la investigación previa. Y ahora decir que la Asamblea, que el Consejo de la Judicatura y otras entidades pueden entrar y requerir la información, eso no estamos de acuerdo. Definitivamente nosotros vamos a apoyar aquellas disposiciones legales que son coherentes con la norma constitucional, pero aquellos que afectan a la misma norma constitucional, a la seguridad jurídica, al principio de igualdad, no estamos para apoyar. Y por eso es que, bueno, hay algunas mociones, entre ellas está, por ejemplo, dividir por algunos bloques
Y la otra alternativa que nos queda también es votar artículo por artículo. Esa también es otra alternativa. Lo importante es que definitivamente demostremos al país que nosotros no hemos venido para calentar el asiento, sino hemos venido para trabajar, para legislar, fiscalizar de manera transparente. Nuestros votos siempre serán transparentes, no de por medio con prebendas o por búsquedas de algún carguito. Para eso no hemos venido. Hemos venido efectivamente para reivindicar esta institucionalidad que ha sido venida a menos en los últimos tiempos. Hasta ahí dejaría establecido. Muy bien, muchas gracias a la asambleísta Mariana Yumbay. Bienvenida a la asambleísta Lucía Pozo, un gusto. ¿Cómo piensan afrontar este segundo y definitivo debate? ¿Cómo debiera aprobarse, si se aprueba o se archiva, de acuerdo con el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Muchísimas gracias por la invitación, don Miguel. Un saludo muy cordial para usted, para mis contertulios, compañeros, y por supuesto a quienes nos miran a través y nos escuchan a través de Radio Democracia. En efecto, creo que hay artículos realmente impresentables dentro de lo que sugiere estas reformas a la ley penal en el Ecuador. Hay temas que ya algunos los ha citado Marianita, tienen que ver con el levantamiento de la reserva, la imprescriptibilidad, aumentar estas dos causales realmente impresentables, porque no hay otra calificación para los recursos para el recurso de revisión. Un tema que también se les quiso meter, como dicen los chicos, por las galletas, que es incorporar 1/3 más de la pena a la policía, a las Fuerzas Armadas, por extralimitación de funciones en una época de inmensa violencia como vive el Ecuador. Realmente es impresentable el tema del archivo, que también se había indicado, salvo algunos casos que particularmente creo que se deben reglamentar y también modificar en la Ley Orgánica de la Función Judicial, porque tampoco es dable que durante extensísimos plazos de indagación previa, también en algunos casos que no tienen que ver con corrupción, que no tienen que ver con crimen organizado, con narcotráfico, pues hayan 5, 6, 7 años abiertas de indagaciones. Eso tampoco es prudente, hay que agilitar la función judicial, actos en la fiscalía también. Hay temas, yo considero, dentro de la parte adjetiva del procedimiento planteado en este cuerpo de ley, que realmente hay que cambiar. Son estos artículos a los que yo me he remitido, pero también hay otras cosas positivas, yo creo, Miguel, que tienen que ver con el endurecimiento de penas, con estos nuevos tipos penales, que también deberían revisarse. Nosotros hemos planteado 15 legisladores, hemos incorporado una moción para que, como usted bien lo han indicado, se trate esta norma que es muy importante para el Ecuador, artículo por artículo. Algunas personas se asustan, dicen que no saben cuántas horas nos vamos a demorar. No importa. Esta es una ley importantísima para el Ecuador. Yo creo que polarizar esto o aprobar todo o no aprobar nada tampoco es algo que merezca el Ecuador. Creo que deberíamos rescatar las cosas más importantes, más allá de ya ponerle un título, una etiqueta, un nombre, de decir que esta ya completamente es la ley de la impunidad. Considero que hay cosas rescatables como las que he citado, y creo que esta Asamblea Nacional, hasta para conocer de cuerpo entero cuál va a ser la actitud de cada bancada, de cada legislador frente a estas propuestas, deberíamos analizarlas artículo por artículo y de esa manera rescatar lo positivo y, por supuesto, también desechar todos estos artículos que definitivamente lo único que han pretendido es meterle la mano a la justicia, intentar hacer una fiscalización política al ámbito jurídico, lo cual realmente por nuestra parte no va a pasar. Bienvenido al asambleísta Jorge Peñafiel del Movimiento Construye. Bueno, ¿cómo enfrentar hoy, 11 horas, la convocatoria para saber el destino final del segundo debate de la reforma penal? ¿Cómo? ¿Ustedes están partidarios de votar capítulo por capítulo, artículo por artículo, o el archivamiento? Buen día. Muy buenos días, mi querido Miguel. Un saludo a mis colegas Lucía y Mariana. Un placer estar aquí y un saludo a la audiencia. Bueno, yo diría que aquí hay que ver el tema un poco más allá de lo que significa efectivamente el texto per se de la propuesta de reforma del Código Orgánico Integral Penal. Aquí hay una intentona política de imponerle la impunidad
a la Asamblea Nacional y a través de la Asamblea Nacional llegar a las instancias judiciales y sobre todo para ejercer un recurso de revisión que no tenía ningún sentido desde el principio. Es decir, esta reforma no es una reforma que viene a combatir la inseguridad o a ayudar a la lucha contra el crimen organizado. Esa es la primera premisa que tenemos que tener claro. Más allá del mensaje jurídico y más allá del texto per se que conste dentro de la reforma, el mensaje político de esta reforma es que querían imponer la impunidad a la fuerza o en su defecto utilizando el despiste de muchos asambleístas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro en este momento. Como asambleístas nosotros, si bien somos legisladores que buscan las reformas positivas para el país, que busca que el país tenga normas que sean útiles para el país, somos también personajes políticos en el país. Y lo que nosotros hagamos u omitamos deliberadamente son mensajes políticos que también que tenemos que dar. El país no merece no solamente negar esta propuesta de ley del todo, sino que tenemos que dejar el mensaje puesto sobre la mesa claro para que el país entienda que en esta legislatura, que en esta Asamblea Nacional, la impunidad no va a tener oportunidad ni opciones. Por eso nosotros, más allá, repito, del texto A, del texto B, del artículo, de un artículo, de 2, de 5, es el mensaje político que tenemos que dar a la ciudadanía, porque la ciudadanía no va a comprender en su totalidad por qué se aprueba esta reforma o por qué se niega cierta parte de la reforma. La ciudadanía va a entender un mensaje político, no va a entender nada más. Y hay que decirle el mensaje político claramente a la ciudadanía. No vamos a ir por la impunidad y no vamos a apoyar la impunidad, sea que se vista de seda o sea que venga como fuera que venga. Este mensaje tenemos que dar en la Asamblea Nacional apoyando el archivo total de la norma, porque ese es el mensaje que tenemos que dar, patear la mesa y decirle a los señores que quieren ponernos la impunidad, imponernos, definitivamente no va a pasar. Y eso es lo que, al menos el criterio del Movimiento Construye, tenemos que hacer. Esta sesión que se viene ahorita debería intentarse la aprobación como quieran, negarse todas las aprobaciones e ir directamente a la moción del archivo, que es la que nosotros presentamos. Ahora usted dice, asambleísta Peñafiel, un mensaje potente político. ¿No le van a calificar a lo mejor las autoridades de la Asamblea, el propio señor Henry Kronfle, de que como ustedes quieren mandar un mensaje político, ¿por qué le vamos a dar gusto a Construye? Es que no es darnos gustos a nosotros. Nosotros no queremos generar un espacio de conflicto en la Asamblea Nacional. Lo que nosotros queremos hacer es darle un mensaje a la ciudadanía. Es lo que ha venido la ciudadanía discutiendo y viendo en este momento. El mensaje inicial fue muy potente, el que se quiere poner la impunidad en la Asamblea a través de esta reforma. Eso permeó a todo el mundo. Toda la ciudadanía comprende que esa reforma legal buscaba la impunidad, y lo saben y lo tienen claro. Y lo siguen buscando porque está allí. Y lo siguen buscando hasta el día de hoy. Entonces el mensaje tiene que ser diferente, pues. Más allá de si vamos a apoyar el artículo 1, o el 120 o el otro de acá, eso es lo de menos. Créanme, señores asambleístas y colegas, aquí estamos ante un mensaje, la oportunidad de dar un mensaje político a la ciudadanía y de certezas de que no vamos a generar más impunidad, o al menos no va a pasar, sea que intenten vía el despiste, sea que intenten vía cualquier fórmula, porque ya se vienen los juicios políticos igualmente en contra de la fiscal general del Estado. Es decir, aquí no hay que dormirse. Aquí hay que estar atentos a todas las instancias que se pueden generar de parte del correísmo y en general de quienes quieren impulsar la impunidad. Vuelvo con la asambleísta Mariana Yumbay. ¿Cómo va a votar finalmente Pachacuti? Porque se vote texto íntegro, por títulos, capítulos, secciones, artículos o el archivamiento. En este caso, no el archivamiento, pero sí, ¿por qué no votar por artículos para desmenuzar los términos en los que se aprobaría una reforma penal? Bueno, yo considero que es importante primero cumplir con nuestra tarea, que es de legislación. No podemos, quizás por algunos artículos, y yo también coincido, jamás estaré de
acuerdo con la impunidad, jamás estaré de acuerdo en meter la mano en la justicia. Ahora la justicia, y a lo largo de la historia, todo el sistema de la función judicial siempre ha requerido el mayor respaldo y la mayor independencia, y eso es lo que hay que garantizar. Tanto la fiscalía, los jueces, las juezas necesitan de esa independencia y que se les permita actuar en el marco del derecho. Pero sí también hay la necesidad de depurar estas instancias y otros espacios a fin de que la ciudadanía realmente tenga confianza en la justicia. En ese marco nosotros estamos, se construyó en la sesión anterior una moción en la que se divide en 3 bloques, un bloque exclusivamente de aquellos delitos de aquellos delitos que sufren el incremento, otro bloque de aquellos artículos y disposiciones transitorias y generales que terminan afectando a la norma constitucional, y otros con algunos, diríamos que están en proceso de consenso, ¿no es cierto? En ese marco nosotros vamos a apoyar probablemente esa moción, o a su vez, si se somete una votación de votar artículo por artículo, qué mejor, iremos por esa vía. Y coincido con Lucía cuando dice, ahí veremos quiénes realmente están o han venido a la Asamblea para responder las expectativas y las demandas del pueblo ecuatoriano. Es súper fácil, si revisamos esta normativa o esta propuesta, identificar cuáles son los artículos que afectan que están en favor de la impunidad, que quieren modificar, por ejemplo, el recurso de revisión. Para mí es absurdo decir que un informe de un comité de derechos humanos pueda servir para iniciar un proceso de recurso de revisión. Y por otro lado también se establecen las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio y no necesitan ser activados por el recurso de revisión, de manera que es totalmente absurdo. Por otro lado, también decir, en virtud de que no se ha investigado en el periodo determinado en el Código Orgánico Integral Penal, esto es, dentro de 1 año en delitos sancionados con prisión y 2 años en delitos sancionados con reclusión, y como no se ha investigado, que se vayan al archivo, tampoco estamos de acuerdo, Ahí habrá que establecer otros mecanismos, ¿no es cierto?, para identificar si la Fiscalía no ha investigado por tal vez negligencia de ellos, o probablemente faltan fiscales. O sea, son otros elementos los que hay que considerarse, pero no por eso decir váyase al archivo. De manera que nosotros vamos a defender aquellos artículos que nos parecen lo más pertinente y básicamente los que nosotros también hemos incorporado. Hay otro tema, mire, se ha acogido también esto de los privados de libertad. Nosotros hemos planteado que ya los privados de libertad tienen que empezar a trabajar, y el Ministerio de Trabajo tiene que establecer políticas públicas para garantizar que todos los privados de libertad empiecen a trabajar y cumpla con el objetivo que es realmente la rehabilitación. Eso hemos planteado, porque ya estamos cansados de que estén privados de la libertad y sin hacer ninguna actividad. Entonces no es cuestión de reducirles ahí y no hagan absolutamente nada, y el pueblo ecuatoriano manteniendo a aquellos individuos. En ese sentido, nosotros sí vamos a apoyar, como acabo de señalar, descartando aquellos artículos que afectan a la seguridad jurídica y a la misma norma constitucional. Asambleísta Yumbay, y el tema de la justicia indígena, que también ha sido observado, quizás no sería de aprobarse, como se ha planteado, un estado dentro de otro estado, porque finalmente hay un solo estado, hay una sola administración de justicia. Por cierto, está consagrada en la Constitución la justicia indígena. ¿Qué debe pasar con esa propuesta? Esa propuesta debe ser aprobada. Aspiro que los legisladores entiendan el marco del nuevo modelo de Estado. A veces creemos que seguimos viviendo un Estado colonial, excluyente, racista, pues ese Estado quedó atrás.
Si revisamos la norma constitucional, el primer artículo dice: el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. ¿Qué significa la plurinacionalidad? No solo el reconocimiento de las 15 nacionalidades indígenas y 18 pueblos, sino que se reconoce esa pluralidad jurídica. Hay distintos sistemas jurídicos en el país y eso es lo que se plasma en el artículo 171. Y de paso, si ustedes revisan la Constitución de la República, habla de la función judicial y justicia indígena, o sea, reconoce en igualdad jerárquica. Y obviamente hay dos articulados que que han sido propuestos y que han sido acogidos en esta reforma. El uno tiene que ver, quizás las leyes se construyen para materializar los derechos. Y el artículo 171 ya reconoce que aquí las autoridades de las comunas, de los pueblos y nacionalidades indígenas, dice, ejercerán funciones jurisdiccionales. ¿Eso qué significa? Que pueden administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Todo lo que ocurra dentro de su ámbito territorial. No estamos yendo fuera de ella. Y también establece que las decisiones que salgan de la justicia indígena tienen que ser respetadas por las autoridades de todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Y si revisamos el artículo 76.7.i, ahí está estableciendo, dice que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa y para esos efectos se tendrá en cuenta las decisiones de la justicia indígena. En ese marco, lo que en el artículo 1 se está plasmando es que, primero, si hay casos que se han cometido dentro de la jurisdicción indígena, esos tienen que ser declinados por la autoridad del sistema ordinario. Y eso ya está en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y lo que se está insertando básicamente es lo que dice la Corte Constitucional, que uno de los elementos que el juez ordinario tiene que verificar es que exista una decisión o a su vez iniciado un proceso dentro de la justicia indígena. Es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Entonces lo único que se está haciendo es recogiendo eso. El otro tema que se ha planteado es que obviamente cuando una infracción ha sido cometida dentro del territorio de la comuna, la fiscal o el fiscal no podrán iniciar a juzgar ese caso, porque ese es corresponde a la justicia indígena. Y realmente claro, a mí me permite, que se opongan a pragmatizar lo que ya está en la Constitución. Si me permite, eso no sería, le pregunto, un Estado dentro de otro Estado, porque usted ha invocado algunos artículos del 77, el 1, el 171 al que quiero referirme, la parte final del segundo inciso, si bien se reconoce la jurisdicción indígena, dice textualmente, dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad, es decir, no es la última palabra la justicia indígena, necesita estar sujeta al control constitucional y dice la ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria. Es decir, no es última instancia la justicia indígena. Así es, efectivamente, ¿por qué se ha plasmado esto aquí en esta propuesta? Porque lamentablemente ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pese a lo que usted acaba de dar lectura, dice, las decisiones tienen que ser respetadas, pero resulta que la justicia ordinaria más bien no ha respetado, ha cometido el doble juzgamiento, violentándose ese principio constitucional, y varias autoridades indígenas, por haber administrado justicia, son procesados por la justicia ordinaria. Y eso es lo que se quiere evitar y cumplir con lo que dice la Constitución. No es que las sentencias o las decisiones de las autoridades indígenas no son revisables. Sí hay el órgano competente para hacer el control de constitucionalidad, es la Corte Constitucional. Por eso es que una decisión que haya sido adoptada en las comunidades, si alguien no está de acuerdo, no tiene que ir a la justicia ordinaria, sino directo a la Corte Constitucional. Así está plasmado, es lo que estamos llevando obviamente a este Código Orgánico Integral Penal. O sea, no es que estamos dividiendo, simplemente estamos desarrollando, materializando lo que ya está en la Constitución de la República del Ecuador.
Bien, asambleísta Lucía Pozo, al final, ¿cómo se va a votar desde su bloque? Que sea artículo por artículo, demore lo que demore, pero que el país sienta satisfacción de que se debatió ampliamente, con responsabilidad, y simplemente que salga algo que beneficie al Ecuador. Si quieren endurecer las penas, que se lo haga, pero por allí el votar el texto íntegro de la ley, como dice el 61, el artículo 61, o que se archive el proyecto. ¿Votar artículo por artículo? Votar artículo por artículo, don Miguel. Nos debe el tiempo que nos debe. Este es un tema importante. Usted ha dicho la palabra correcta. Debemos desmenuzar este proyecto para que no pase lo impresentable, para que pase lo positivo y sobre todo para que el país conozca quién es quién. Yo quisiera decir algo antes de aquello. Nosotros hemos propuesto esta posibilidad de que sea artículo por artículo. No entiendo cuál es el apuro. Si nos toma un mes este tema, tendremos que darle en un mes una ley que valga la pena, una ley adecuada para el sistema penal punitivo del país, y entender también que no por el hecho de que archivemos, pues ya hemos hecho lo correcto, y lo digo con mucho cariño y respeto para mi compañero Jorge, con quien hemos coincidido casi en todo lo que hemos ido planteando. Pero yo creo que debemos, y les invito, sobre todo a la bancada de Construye, que tiene esa posición, a sumarse un poco más a esta posición de equilibrio, porque conozco que están en contra de lo mismo que estamos nosotros planteando. No podemos dejar pasar toda la temática de impunidad, pero entendiendo que aquí quieren dar un mensaje político. Esto me encanta a mí también, patear la mesa cuando se trata de generar un debate ideológico político, pero hoy por hoy se trata de un tema técnico jurídico que el país merece. Ya en el 2025, en la campaña, vamos a empezar a dar mensajes políticos fuertes, pero hoy se trata del Código Orgánico Integral Penal, de la ley penal que el Ecuador necesita para endurecer las penas, para establecer nuevos tipos penales, para no dejar pasar la parte procedimental perversa que se quiere incorporar en esta ley, y para decirle de cara a la ciudadanía, de cara a los medios de comunicación, de cara a esas personas a las que se refieren, que no, a veces no comprenden cuál es el meollo del asunto, y lo único que me he escuchado es que esta es la ley de la impunidad. ¿Sí? Pero a esas personas que no les interesa saber, que solo les ha llegado ese mensaje, en algún momento van a ser administradas justicia, van a tener a alguien que administre en justicia y que tienen que beneficiarse de lo positivo, porque no podemos esperar 1, 2, 3 años más para generar una nueva ley para endurecer las penas, para que se puedan hacer las cosas a través de la justicia que se tienen que hacer, y de darle las herramientas a la función judicial en general, a la Fiscalía General del Estado, para que los delincuentes no salgan antes de la hora, para que bajo varias argucias terminen pagando 1 año, 2 años, cuando tenían que haberse quedado 30 años cumpliendo toda la pena y en la cárcel. Entonces, de acuerdo, el mensaje político hoy por hoy, insisto, debe ser decir a la ciudadanía: vamos a aprobar artículo por artículo esta ley, diciéndoles no a los maljaderos que quieren o pretenden hacer pasar por las galletas normas y leyes que solo benefician a uno en detrimento de la necesidad de millones de ecuatorianos que necesitan el mejoramiento de una ley orgánica integral penal que va a fortalecer al sistema de justicia, acompañado, insisto, esto, de que luego tendremos que hacer también una revisión al sistema de la ley orgánica de la función judicial. Asambleísta Lucía Pozo, artículo por artículo lo que demore, pero sabe que los tiempos del presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, van a cumplir ustedes 100 días ya. Y claro, lo que hay que enarbolar desde la administración, hemos aprobado más leyes que en el pasado, comparen. El problema no es cuestión de cantidad, el tema es de calidad. ¿Qué tipo de leyes se está sacando? ¿No? Entonces, si hay un apuro, seguramente el asambleísta Kronfle, el presidente de la Asamblea, va a querer agilizar para enseñarle al país 100 días, y también aprobamos, además de lo que lo hemos hecho, las reformas del Código Penal. ¿No sería mejor ir a paso seguro, aunque sea lento, para aprobar lo que usted ha dicho, ha insistido, artículo por artículo? Por supuesto que sí, esa es nuestra posición. Hay que dar pasos con pies de plomo, más en un tema tan delicado, tan complejo como se trata de la justicia penal en el Ecuador. Y créame, yo le invito al señor presidente Henry Kronfle, más allá de que en esta ley nos demoremos
creo que ninguna asamblea nos va a igualar al trabajo que hasta hoy hemos hecho. Creo que ninguna asamblea en 100 días habrá aprobado toda la cantidad de leyes que hemos aprobado hasta el momento, que lo hemos hecho, creo que yo creo de una manera sana, con bastante articulación, y eso es positivo, eso le hace bien al país, eso le hace bien a la gobernabilidad que el presidente necesita también para poder ejercer su trabajo y que no se hable de falta de gobernabilidad, etcétera. Sí que nos demoremos lo que nos demoremos, esto, como bien usted lo ha dicho, no se trata de una carrera encarnizada para ver cuántas leyes aprobamos, sino de la calidad de leyes que aprobamos y de la funcionalidad del servicio que vayan a prestar ya en materia de aplicación efectiva de las normas y que puedan ser realmente aplicables, que puedan ser beneficiosos para la mayoría de los ecuatorianos, que dejen por fuera cualquier intentona de meterle la mano a la justicia. Y yo más bien invitaría en ese sentido a todos los jefes de bancadas, a los líderes de las bancadas, a que hagamos un pronunciamiento público en ese sentido y decir, aquí esto no va a pasar. Sobre esto, si es que quieren apurarse en la agilización de la aprobación de la norma artículo por artículo, pongámonos de acuerdo cuáles vamos a aprobar rápidamente, pero tenemos que debatirlo de manera independiente para que el Ecuador y para que todos los ciudadanos estén absolutamente conscientes de qué bancadas, de qué partidos políticos respaldan la impunidad y de cuáles no. Asambleísta Jorge Peñafiel, bueno, si la decisión de construye es el archivo del proyecto, no se puede flexibilizar, ir artículo por artículo, porque lo peor que le puede pasar al país es que esto quede en el limbo de nuevo, y no haya una definición, porque unos querrán al Partido Social Cristiano por bloques, otros artículo por artículo. Al final, si no hay los votos, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí un par de cosas que creo que son importantes mencionar. A ver, la propuesta de reforma del Código Orgánico Integral Penal fue una propuesta que se incluyó y que incluyeron, más bien dicho, todos los intereses de las bancadas y de las organizaciones que forman parte de la comisión. Esto es una colcha de retazos que se ha creado producto de, en principio, los intereses de cada uno de estos sectores y después del intento o la intentona de incorporar elementos que impulsaban la impunidad. La propuesta de aprobación total es evidentemente negado, absolutamente. No le veo opciones y además creo que sería un error nefasto para esta asamblea, la presidencia de la asamblea y todos los asambleístas que voten a favor de esto. Hay la propuesta de los bloques, que creo que aquí mi colega Mariana Yumbay lo ha dicho, de alguna manera es también una de las opciones que están barajando ciertas bancadas, ciertas opciones políticas, que tampoco creo que sea una propuesta sensata y positiva, porque no solamente es un tema de ponerlos en bloques y votarlos en bloques con el objetivo de aprobar. De tal manera que creo que tampoco tendría una viabilidad, al menos sensata, moral. Y creo que la propuesta, cada vez nos vamos alejando más de la propuesta inicial, si vamos viendo, ¿no? Y la última propuesta, que es lo que nos dice Lucía Pozo, que es la de votar artículo por artículo, identificando cada uno de los artículos. Bueno, en esa propuesta todavía creo que existe la gran posibilidad de que se apruebe lo negativo, porque tenemos que entender. Bueno, hay que revisar palabra por palabra. Se puede Esa revisar, es la responsabilidad de los legisladores. se puede revisar palabra por palabra, pero eso es una votación individualizada por cada artículo. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. En cada artículo se va a votar. Es decir, que en cada artículo se puede conformar una mayoría. Sea como sea, se puede conformar una mayoría y se corre el verdadero riesgo de que se aprueben artículos que no van precisamente a favorecer la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Ese riesgo es el que nosotros queremos evitar, porque nosotros de alguna manera hemos venido llevando a cabo una agenda anti-impunidad desde el principio de esta legislatura. Y lo que nosotros hemos dicho a la ciudadanía, no vamos a apoyar la impunidad, venga artículo por artículo, y no solamente no la vamos a apoyar, sino que vamos a hacer todo lo posible para evitar correr el riesgo siquiera de aprobar. Por eso es que nosotros fuimos los que pusimos el grito en el cielo cuando nos dimos cuenta de esto el día jueves anterior, antes de la sesión. Hicimos una rueda de prensa y alertamos a la ciudadanía en general, a los medios de comunicación, a los otros asambleístas, de que aquí había una agenda de impunidad filtrada.
A eso me refiero yo cuando digo el mensaje político. No debemos no solamente no apoyar intentonas de impunidad, sino hacer todo lo posible para evitar correr el riesgo siquiera de que se puedan aprobar estas reformas. En 1, en 2, en 10 artículos, en 40 artículos, en los que fueran. Por eso es que nosotros, si es que nos vamos a demorar 2 meses o 1 mes y medio en aprobar, o más tal vez, 2 meses, casi 2 meses en aprobar un artículo por artículo, ¿qué les parece si mejor lo archivamos e iniciamos de cero y nos demoramos exactamente lo mismo? O sea, a lo que voy yo... ¿Qué garantiza eso? A lo mejor no vuelven. Si preside la Comisión de Justicia quien está buscando la impunidad, si tienen ahí 4 votos, simplemente no se puede repetir esto. Y pero ya en el círculo vicioso. Pero ya los ojos de la opinión pública estarán sobre la comisión, pues. Y ya posiblemente ya no habrá solamente un informe, que ese es el candado que tenemos el día de hoy, y hay que decirlo también. Porque si hubiera habido... Un solo informe por unanimidad. Por unanimidad. O sea, si hubiera habido un informe de minoría, o 2 informes, como sucedió en el IVA, pues tendríamos opciones para poder identificar lo bueno y lo malo, pues. Ahora, que al no tener ningún informe, estamos anclados a la aprobación o archivo de un solo informe. Por eso es que para mí, repito, y para el movimiento Construye, esto sigue siendo un riesgo. Comprendámoslo desde esa óptica, y al dejar un espacio, una fisura dentro de una iniciativa legislativa como esta, lo que estamos dando paso es posiblemente a la aprobación, sea artículo por artículo o sea por bloques, de que se filtre la impunidad. Hay elementos técnicos que son insalvables, estimado Miguel, igualmente. Yo tengo muchas objeciones al tema de la justicia indígena que podríamos discutirlos perfectamente con Mariana. No obstante, hay elementos técnicos, por ejemplo, que se está hablando de reformas al Código Orgánico Integral Penal, considerando que la tabla de drogas sigue vigente. Por ejemplo. Habrá leído el gobierno, decíamos esta mañana. Exacto. El artículo 220. Exactamente, el artículo 220. ¿Habrá leído siquiera los asambleístas de la comisión? Y que están incorporando una reforma en donde se considera a la tabla de drogas como vigente, cuando ya no está vigente. O sea, son elementos desde la óptica política, desde la óptica de la lucha contra la impunidad y desde la óptica técnica que no tienen sentido. Ya en este punto, este momento, nosotros les prendimos la luz en el cuarto oscuro y unos corrieron, otros se taparon la cara y otros están allí enfrentando lo que les corresponda. Hay que aceptar que esta reforma definitivamente no tiene ni pies ni cabeza, desde todas las ópticas, desde todas las dinámicas, y lo que tenemos que hacer como legisladores para dar el mensaje correcto es archivar y empezar de nuevo. Y si nos demoramos lo mismo que nos demoráramos aprobando artículo por artículo, pues qué mejor, al menos tendremos 2 opciones o 3 opciones, porque ya la opinión pública estará sobre la comisión y al menos de seguro, para salvar sus responsabilidades, habrán al menos 2 informes y habrán otro tipo de salidas. Lo que se aspira este jueves, que haya responsabilidad. Cada asambleísta asume su responsabilidad, cada bloque lo mismo. Sin embargo, los ojos del país están, especialmente por algo que se pretendió meter, perdonen la expresión, gato por liebre, cuando quisieron incluir la impunidad, que el país, como hemos dicho, tiene que dormir despierto frente a la reforma penal. Muchas gracias. La participación a las asambleístas Mariana Yumbay, Lucía Pozo y Jorge Peñafiel. Muy gentiles, el país pendiente de ustedes. Muchas gracias, un buen día. Muchas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo. Muchas gracias. 7:48 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos para hablar precisamente sobre un tema estrictamente vinculado con la tarea legislativa, cómo debe retomarse la sesión por las reformas del COI. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.